Bien, lo dicho, entonces, Misiones presentó el programa de acción global para la salud mental. Allí hubieron presentes varias autoridades, obviamente el ministro de la Salud Pública de la provincia. También hubo gente de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, la consultora de salud mental, Liliana Urbina, que también trabaja en la OMS. Todo esto se hizo en el auditorium de la Escuela de Enfermería de la UNAM, ¿no? Nicolás Aranda está en línea, lo saludamos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Nicolás Aranda es director de salud mental. Nicolás, bueno, hablemos un poco de este programa de acción global para la salud mental y también nos interesa saber cuál es el rol de las organizaciones internacionales de salud en todo este proyecto. Bien, es así. Nosotros, como provincia, desde el año 2022, principio de 2022, hemos adherido a la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental, que es una propuesta que hizo Nación, la anunció el presidente Alberto Fernández en ese momento, que consiste básicamente en una serie de líneas de acción, digamos, a implementar en las provincias. Uh-huh. Hay varias. Entre esas opciones está la capacitación al recurso humano de primer nivel, es decir, agentes sanitarios, enfermeros, promotores de salud, médicos que no sean especializados en salud mental. Y bueno, ¿cómo se piensa esa formación? Se piensa en conjunto con la OPS, porque OPS tiene lanzada esta guía, MHGAP, desde el año 2008, y la promueve justamente en donde ve que hay dificultades de acceso a la salud mental. Uh-huh. Argentina tiene una ley modelo en ese sentido y viene avanzando con políticas muy claras, digamos, de transformación en el abordaje de la salud mental, pero se considera que, pues, nosotros consideramos desde acá de Misiones que podría ser un plus para fortalecer algo que en su momento a mí me indicó el ministro cuando me designa a cargo de la dirección, que era la creación de una red de salud mental, la posibilidad del trabajo en red, del trabajo articulado, para garantizar lo que nosotros llamamos, y también machacamos bastante, que se llama la continuidad de cuidados. Es decir, que la persona no es solamente la persona que vemos en la consulta, en la guardia, en la internación, sino la persona después en su comunidad y cómo continúa su vida. Hablemos de la app, ¿no? Porque vos hablabas de una guía práctica de la OPS en este sentido. ¿La app qué es y cómo funciona? Bien, el MHGAP tiene la versión impresa, que es una, ahí tenemos algunos ejemplares que vamos a utilizar más para la capacitación, y después tiene desarrollada una app que funciona para Android, que consiste en una serie de módulos en donde tenemos, por ejemplo, intentos de suicidio, tenemos, por ejemplo, psicosis, epilepsia, es decir, grandes presentaciones que vemos en la mayoría de las consultas. Cuando uno toca alguno de esos botones dentro de la app, si se quiere, ingresa y tiene ahí todo un, por ejemplo, cuestionario que le permite una primera evaluación para poder discriminar si se trata de este tipo de presentación y poder ver, en base a eso, si esa persona está en una situación de urgencia y requiere una intervención urgente, si esa persona requiere o no una intervención, o por ahí quizás pase por otro lado de la cuestión, y si requiere una intervención que no sea urgente y que se le pueda gestionar el turno correspondiente. Uh-huh. Entonces, va a orientar, digamos, a nuestro personal de salud a la hora, por ejemplo, que un promotor tenga que hacer una recorrida por un barrio y le mencionen, che, me parece que esta persona tiene que ir al psicólogo, esta persona necesita al psiquiatra, que pueda sentarse, hacer una entrevista, charlar, y en base a lo que tiene de la aplicación en su teléfono, pueda hacerle las preguntas correspondientes como para decir, sí, ¿sabes qué? Sí, tiene que hacerlo, le sacamos un turno, sí, tiene que hacerlo urgente, déjame que veo cómo podemos conseguir una atención. O sea, poder enganchar, digamos, a la población con toda nuestra red de salud mental que permita, en ese sentido, el abordaje y la atención, y a su vez es información que nutre a nuestro recurso humano, que le permite ver, por ejemplo, cuando esa persona ya inició un tratamiento, vuelvo al ejemplo de una promotora que hace un recorrido, tenés una persona que está haciendo un tratamiento, bueno, ver si está tomando su medicación como corresponde, ver si tiene algún signo de alarma como para decir, che, necesita ser reevaluado, necesita que se reajuste la medicación o necesita una consulta porque está muy deprimido, está muy bajoneado, bueno, ver ese tipo de cuestiones.
Ujú. Ujú. Por último, yendo ya concretamente a la cuestión más amplia de la salud mental, ¿no? ¿Cómo está? Esto ya lo hemos charlado en otras ocasiones, pero me gustaría que volvamos sobre el tema porque puede llegar a haber anuncios en ese sentido. ¿Cómo se está pensando garantizar un seguimiento de situaciones que a veces son muy delicadas y muy complejas? Bueno, utilizando esta app o todo esto que se acaba de implementar, incluso alguien no especializado puede tener por lo menos una mínima orientación sobre qué hacer con un paciente que llega en una situación de emergencia. Ahora, a partir de ahí se produce toda una necesidad del sistema de hacer un seguimiento. Pongamos un caso, Sí, un brote psicótico, ¿no? sí. Bueno, brote psicótico es un episodio agudo, entre eso, digamos, el seguimiento en qué consiste. A ver, ahí la primera intervención es una intervención en la urgencia, en lo que se hace es ver si esa persona accede, digamos, a recibir atención y a ser evaluado, y si tiene criterio o no de internación, porque a veces un brote psicótico no necesariamente requiere una internación, sino quizás permanecer unas horas hasta que la medicación hace efecto, eso varía de caso a caso. Se hace una intervención ahí sí, con psiquiatría, con psicólogos y demás, y una vez que se estabiliza, ¿no? Pongamos, imaginemos una internación que pasan, no sé, 5 días en donde esta persona se estabiliza, lo que se hace es se le da el alta y esa persona ya se retira con un próximo turno pautado de cuándo va a tener su próxima consulta, se retira con su medicación y ahí entra de vuelta todo lo que tiene que ver con la atención primaria de salud, ¿sí? Que es poder monitorear si esta familia puede cumplir con el tratamiento, si el paciente accede a tomar la medicación, si no accede, si la familia entiende el tema de la importancia de los horarios de la toma de la medicación, si la familia entiende que tiene que proponerle una serie de actividades durante el día para que esta persona pueda de a poco volver a incluirse en la comunidad. Tiene que ver con todo ese tipo de trabajo de seguimiento que ya se viene realizando, de hecho, en muchos municipios, incluso te diría también acá en la ciudad de Posadas, con ejemplos muy claros de trabajo que se han expuesto, por ejemplo, foros de salud mental en FOS, que hemos participado, que el equipo territorial del Dorado que se encarga de hacer eso, por ejemplo, fue y expuso su experiencia en un equipo donde participan agentes sanitarios, enfermeros, una trabajadora social, es decir, a ampliar la gama, digamos, de actores de salud que intervienen en nuestra temática para sacarlo de ese modelo tan centrado en el psicólogo, en el psiquiatra, claro, y abrir la perspectiva y entender que es de todos ese tema. Bien, última pregunta. ¿Y esto se implementa en algunos lugares de la provincia? ¿Los CAPS tienen esta posibilidad, por lo menos, de articular con los lugares de atención? Sí, se viene realizando. Siempre hay que ir ajustando porque a veces tenemos rotación de personal que desconoce con quién tiene que referenciarse, entonces nosotros tratamos de tener al día nuestro recursero de dónde contamos con especialistas, dónde contamos con equipo, dónde contamos con servicio, con guardia, con internación, para poder facilitarlo. Te doy un ejemplo, esta mañana me escribieron de Puerto Esperanza por un brote psicótico justamente de una chica muy joven, en donde me pedían, digamos, ya tiene su atención psicológica ahí en la ciudad, en el municipio de Puerto Esperanza, pero necesitaban complementar con atención psiquiátrica. Entonces me pidieron referencia hacia dónde la podían derivar, cómo podían hacer la articulación. Yo me encargo desde la dirección de ponerlas en contacto con, por ejemplo, el Servicio de Salud Mental del Dorado, ¿sí? Que cuenta con guardia. Entonces si está en una situación urgente, ya lo llevan, se hace la evaluación. Si necesita quedarse, se queda. Si no necesita, retorna por Esperanza con la medicación, con todas las indicaciones y su próximo turno pausado. Perfecto. Nicolás, como siempre, te agradecemos muchísimo, ¿no? No, gracias a ustedes. Perfecto. Hablamos con Nicolás Aranda, es el director de salud mental del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Inicialmente hablábamos del proceso de implementación de esta red sanitaria de salud mental, que tiene como base la aplicación de una guía práctica a todos los efectores de salud, enfermeros, los que estén en un CAPS en una situación determinada, cuentan con esta guía que también tiene un capítulo electrónico con una app que se llama MHGAP, y bueno, se está capacitando a la gente que está en el primer nivel de atención para la utilización de estos recursos y de esta manera, en el caso de presentarse una situación de salud mental, saber rápidamente qué hacer y dónde derivar si eso es necesario, ¿no? Y luego hablábamos ya de la cosa más amplia del funcionamiento de una red de atención de la salud mental en la provincia, cómo se está implementando, ¿no?